Saludos, muy buenas noches en este momento, buen día, buenas tardes. A continuación, una serie de ejercicios relativamente fáciles sobre factorización. El primero nos dicen x cúbico más x cuadrado. Entonces, para factorizar, en este caso un binomio, pues hay que escoger, hay que seguir dos pasos. Número uno, escoger el coeficiente que es común, porque sería por el factor común monomio, o sea, un término que sea común en ambos. Entonces, primero los coeficientes. En este caso, ambos coeficientes son 1. No hay que buscar nada prácticamente. En el siguiente nos vamos a la variable y se toma la variable de menor grado, es decir, en este caso, ¿verdad? X cuadrado. El próximo paso es dividir cada término por ese factor común que escogimos, ¿verdad? Escogimos a X cuadrado. Entonces, si nosotros dividimos a x cúbico entre x cuadrado, nos queda x, ¿verdad? Porque es una división en la cual se copia la base y se restan los exponentes. Y 3 menos 2 es 1, ¿verdad? Entonces, ese cociente es el que escribimos ahí dentro del par de paréntesis. Y luego tenemos que x cuadrado entre x cuadrado, eso es igual a 1 y problema resuelto, ¿verdad? Ya está factorizado. De hecho, x cuadrado por x es x cúbico más x cuadrado por 1 es x cuadrado. El siguiente ejercicio, 2x cuadrado más 4x cuadrado, pues son dos términos, también hay que ir por la opción del factor común monomio, y entonces primero verificamos el factor común que hay en los coeficientes, en este caso es coeficiente 2 y coeficiente 4, y podemos ver que el 2 está común en ambos. Lógicamente el 2 es común en el 2 y también es común en el 4 porque 2 por 2 es 4. Entonces vamos a tomar como de los coeficientes como parte del factor común al 2. Luego de las x, ¿verdad? De las variables siempre tomamos el de menor exponente. En este caso es x cuadrado, por lo tanto el factor común es 2x cuadrado. Al dividir 2x a la 4 entre 2x cuadrado, 2 entre 2 es 1, que no es necesario escribirlo, y x cuadrado, x a la 4 entre x cuadrado es x cuadrado porque se restan los exponentes. Copiamos la base que es x y restamos los exponentes x cuadrado entre, ¿verdad? Menos este 2, entonces nos queda como resultado x cuadrado. Luego al dividir el otro término 4x cuadrado entre 2x cuadrado, 4 entre 2 es 2 y x cuadrado entre x cuadrado, ¿verdad? Es 1, por lo tanto nos queda dentro de los paréntesis x cuadrado más 2. Si multiplicamos 2 por 1 es 2, ¿verdad? Y x cuadrado por x cuadrado es x a la 4. Para multiplicar se copia la base y se suman los exponentes. Y luego tendríamos, ¿verdad? Que 2x cuadrado por 2 es 4x cuadrado. Tercer ejercicio, nos dan x cuadrado menos 4, que esa es una diferencia de cuadrados, es decir, x cuadrado menos 2 al cuadrado. Y eso se factoriza extrayendo sus raíces cuadradas y planteándolas como suma por su diferencia o su diferencia por su suma. La raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces se plantea x más 2 por x menos 2 o x menos 2 por x más 2, como usted desee. La suma por la diferencia o la diferencia por la suma. Aquí tenemos el mismo caso, ¿verdad? Nada más que aquí es x cuadrado menos 16, entonces el mismo caso, la raíz cuadrada de x cuadrado es x, la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces nos queda x más 4 por x menos 4, o x menos 4 por x más 4. Luego tenemos este siguiente, ¿verdad? Que es 9 más 6x más x cuadrado, yo lo planteo ordenado en forma descendente, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos, aquí vamos a aplicar el concepto de inspección o tanteo, ¿verdad? Es un trinomio cuadrado perfecto porque nos dio un binomio por otro binomio, entonces, por el mismo binomio. Entonces tenemos primero, cuando es por inspección y tanteo, se abren los pares de paréntesis. Primero se abren dos pares de paréntesis, luego, como primer término en ambos pares, va la raíz cuadrada del primer término. Por eso tenemos x y x. Luego en el primer par de paréntesis va el signo del segundo término, es decir, porque el 6x es positivo, va ese signo. Luego en el segundo par de paréntesis va el producto de los signos del segundo término con el del tercer término, es decir, más por más, ¿verdad? Es más.
Y luego como ambos signos son iguales, los dos fueron más, los dos salieron más, entonces se busca dos números que multiplicados den, ¿verdad? Den en este caso 9, la constante, y sumado den b, el coeficiente del término x. Entonces, en este caso, ¿verdad? 3 por 3 es 9 y 3 más 3 es 6, ¿verdad? Y esa es la factorización de, ¿verdad? De 9 más 6x más x cuadrado. De hecho, x por x es x cuadrado. X por 3 es 3x. Luego 3 por x es 3x, más las otras 3x es 6x. Y 3 por 3 es 9. El siguiente es x cuadrado menos 2x más 6. Hacemos el mismo procedimiento. La raíz cuadrada, ¿verdad? En ambos pares de paréntesis como inicio. Luego, en el primer par de paréntesis va el signo del segundo término, es este menos, y en el segundo par de paréntesis va la multiplicación del signo del segundo término y del tercer término. Es decir, menos por menos es más. Entonces, como estos signos son diferentes, entonces tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den 6 y restados, porque son diferentes, y restados nos den 1. Aquí hay un 1 que no es necesario escribirlo, y esos números son 3 y 2, porque 3 por 2 es 6 y 3 menos 2 es 1. De hecho, x por x es x cuadrado, x por 2 es 2x, positivo 2x, y menos 3 por x es menos 3x, más positivo 2x nos queda negativo 1x. Y luego negativo 3 por negativo 2 es negativo 6. En el ejercicio número 7 también tenemos una diferencia de cuadrados. Podemos ver que el 9 es 3 al cuadrado y x a la 4 pues es x cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Y luego tenemos 4 que es 2 al cuadrado y x al cuadrado pues es x. Entonces, ya hemos hecho ejercicios anteriormente, sus raíces cuadradas sumadas por la, ¿verdad? Por la resta o sus raíces cuadradas restadas por la suma. La raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. ¿Por qué? Porque x a la 2 es x a la 4. Cuando se multiplican potencias, se copia la base y se suman las exponentes. Entonces x a la 2 por x a la 2 sería x a la 4, ¿verdad? Luego el otro término sería la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Entonces, ambos términos se plantean restados por por la suma. La multiplicación, ¿verdad? Se plantea la resta como factor por la suma, ¿verdad? La suma por la diferencia o la diferencia por la suma. Luego aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos uno de grado 5, entonces de entrada podemos ver que de los coeficientes no hay ni un número común, ¿verdad? Excepto el 1, que es común en todos, pero, ¿verdad? En el 20 y en el 100 está el 20, pero acá solo está el 1. Entonces, vamos a las variables y en las variables el de menor, ¿verdad? El de menor grado es la x, entonces esa x sería el factor común primeramente. Entonces, si yo x a la 5 lo divido entre x, me va a dar x a la 4, es decir, 5 menos 1, ¿verdad? Si yo a 20 acuérdense que la x tiene coeficiente 1, 20 entre 1 es 20, y x cúbico menos entre x sería x cuadrado, ¿verdad? Y 100x entre x, ¿verdad? Se me cancela la x y me queda el 100, ¿verdad? Luego aquí nos queda, ¿verdad? Todavía más que es posible factorizarlo. Para esto se utiliza la estrategia de, ¿verdad? Los grados pares ¿verdad? Se pueden sustituir por una variable. En este caso, u puede ser cualquier letra. U decimos que es igual a x cuadrado, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si u es x cuadrado, u al cuadrado sería x a la 4, porque de entrada u es x cuadrado. Entonces, u cuadrado sería x, ¿verdad? Sería x cuadrado al cuadrado, ¿verdad? X cuadrado al cuadrado, y cuando hay dos exponentes, o sea, es decir, una potencia de otra potencia, entonces se multiplican los exponentes, ¿verdad? Por eso podemos decir que x a la 4 es u al cuadrado, ¿verdad? Luego más 20 por u, porque decimos que u es x cuadrado más 100, ¿verdad? Entonces luego hacemos el mismo trámite de la inspección o tanteo, los dos pares de paréntesis, ¿verdad? La raíz cuadrada del primer término en ambos pares de paréntesis, el signo del segundo término en el primer par de paréntesis
La multiplicación de los signos del segundo con el del tercero va en el segundo par de paréntesis, es decir, más por más es más. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos el término constante. Como este es grande, lo descomponemos en sus factores primos y como estos signos son iguales, entonces debemos de encontrar dos números que multiplicados sean 100 y sumados sea 20. Sumados porque los signos son iguales, en este caso, ¿verdad? Sería 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, 10 por 10 es 100 y 10 más 10 es 20, ¿verdad? Hay que jugar ahí con esos números para encontrar a eso, a ver si es posible. No siempre se encuentra y cuando no se encuentra, pues se busca, ¿verdad? Otro método de factorización. Entonces nos queda que u al cuadrado más 20u más 100 es igual a u más 10 por u más 10, ¿verdad? U más 10 por u más 10. Y si volvemos a sustituir a la u por la x cuadrado, entonces nos queda que sería x cuadrado más 10 por x cuadrado más 10, ¿verdad? Por x cuadrado más 10. Permítanme que se me estaba escapando este. ¿Verdad? Por x cuadrado más 10 porque u es igual a x cuadrado. Entonces ya teníamos antes que era x, ¿verdad? Por x cuadrado más 20x cuadrado, por x a la 4, perdón, más 20x cuadrado más 100. Entonces ahora va a ser x, ¿verdad? El resultado final va a ser x que multiplica x cuadrado más 10, que multiplica x cuadrado más 10. ¿Verdad? Esa sería la respuesta. Decimos que lo que nos plantearon inicialmente, ¿verdad? Es igual a esto. X por x cuadrado más 10 por x cuadrado más 10. El ejercicio 9 es similar, nos dan 3x a la 5 menos 18x cúbico más 27x. Repito, para el factor común monomio nos fijamos primero en los coeficientes. En este caso el 3 está en el 18 y está en el 27, entonces sería los coeficientes, la parte del factor común sería el 3. Luego de las variables nos vamos a la variable de menor grado, que en este caso es x. Entonces el factor común sería 3x. Luego cada término lo dividimos por el factor común. Si yo divido 3x a la 5 entre 3x, 3 entre 3 es 1, que no es necesario escribirlo, ¿verdad? Y x entre x a la 5 entre x es igual, se copia la base y se restan los exponentes. 5 menos 1 es 4. Luego menos 18 entre 3 es 6 y x cúbico entre x es x cuadrado, ¿verdad? 3 menos 1 es 2. Y luego 27 entre 3 es 9 y x entre x se me cancela, ¿verdad? Entonces tenemos que, ¿verdad? Que es 3x por x a la 4 menos 6x más 9. Entonces acudimos otra vez, ¿verdad? A la sustitución. En aquel caso escogí que m era igual a u era igual a x cuadrado. En este caso m es igual a x cuadrado, cualquier variable. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí sería m, ¿verdad? X a la 4 sería igual a m cuadrado, ¿verdad? Es decir, este x cuadrado al cuadrado. Entonces, por eso m a la 4 es x a la 4 menos 6 y x cuadrado decimos que vale m. Entonces, menos 6m más 9. Hacemos la misma operación, ¿verdad? Pares de paréntesis, la raíz cuadrada del primer término en el primer par de paréntesis y en el segundo. Luego el signo del segundo término, menos 6 al segundo término en el primer par de paréntesis. Y luego el producto del signo del segundo término por el signo del tercer término va en el segundo par de paréntesis. Es decir, menos por más es menos, ¿verdad? Y luego, como son iguales, ambos signos son menos, son iguales ambos, entonces se busca dos números que multiplicados, su producto sea 9 y su suma sea 6. Y en este caso es 3 y 3, ¿verdad? Es 3 y 3, 3 por 3, 9 y 3 más 3 es 6. Tenemos que encontrar este número, ¿verdad? Y ya lo encontramos, entonces, ¿cuál fue el resultado? M menos 3 por M menos 3. Y como decíamos que M era igual a X cuadrado, entonces es lo mismo que decir X cuadrado menos 3 por X cuadrado menos 3. Entonces a esta factorización, ¿verdad? Le agregaríamos el 3X, el factor de un inicio, y ese sería el resultado final, ¿verdad? Así que la expresión inicial que nos dieron es igual a 3X que multiplica a X cúbico menos 3 por X cúbico, perdón, X cuadrado por X cuadrado menos 3. En el número 10 tenemos 2x cúbico menos 50x. Entonces vamos a observar algún factor común. De los coeficientes sería 2 y 50, ¿verdad? Porque el 2 está incluido en el 50 como factor.
¿verdad? 25 por 2 es 50, está incluido como factor, entonces el 2 sería la parte de los coeficientes. Y la parte de las variables sería el de menor grado, que en este caso es x. Entonces el coeficiente, perdón, el mínimo, el factor común, perdón, es 2x, aquí lo tenemos. Luego cada término lo dividimos por ese factor común. 2 entre 2 es 1, ¿verdad? Que no es necesario escribirlo. X cúbico entre X se copia la base y se restan los exponentes, ¿verdad? Se restan los exponentes, aquí sería 2, perdón, acá es donde lo tengo más bien, ¿verdad? Aquí, disculpen, aquí es donde lo tengo, ¿verdad? 2x, entonces 3 menos 1 es 2, tenemos que es x cuadrado. Y luego vamos a dividir 50x entre 2x. 50 entre 2 es 25 y x entre x se me cancela. Entonces en realidad me quedó 2x que multiplica a x cuadrado menos 25. Pero vemos que x cuadrado menos 25 se puede factorizar porque es una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 5 al cuadrado menos 25. Entonces, la diferencia de cuadrados se factoriza sus raíces cuadradas sumadas, ¿verdad? Sumadas por sus raíces cuadradas restadas. Entonces sabemos que la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces planteamos la resta por la suma o la suma por la resta como usted lo estime conveniente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? X menos 5 por x más 5 por el 2x que habíamos encontrado inicialmente, ¿verdad? Entonces la factorización es 2x que multiplica a x menos 5 por x más 5. Vamos al número 11, nos tienen 2x a la quinta menos 32x. Al igual, ¿verdad? De los coeficientes, 2 sería la parte común, el factor común de los coeficientes. Luego nos vamos, ¿verdad? A las variables se toma la de menor, ¿verdad? Grado. Entonces, en este caso, el factor común sería 2x. A 2 a la 5 lo dividimos entre 2x, 2 entre 2 es 1, ¿verdad? X a la 5 entre X, copiamos la base y se restan los exponentes, 5 menos 1 es 4, ¿verdad? Luego menos 32 entre 2 es 16 y X entre X se nos cancela porque es 1. Es como que tuviéramos 16 por 1, que es 16. Y luego aquí tenemos otra vez otra diferencia de cuadrados, X a la 4 menos, ¿verdad? Menos 4 al cuadrado, que es 16. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? ¿Verdad? La raíz cuadrada de ambos sumados por la raíz cuadrada de ambos restados. O la raíz cuadrada de ambos restados por la raíz cuadrada de ambos sumada. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de x a la 4? Es x cuadrado, porque x cuadrado al cuadrado se multiplican los dos exponentes, ¿verdad? 2 por 2 es x a la 4. Y la raíz cuadrada de 16 es 4 porque 4 por 4 es 16. Entonces se plantea la suma por la resta. X cuadrado más 4 por x cuadrado menos 4 y también lógicamente por el 2x que teníamos inicialmente. El número 12, tenemos aquí xy menos 2x menos 3y más 6. Casi siempre que hay 4 términos, casi siempre hay que hacer, ¿verdad?, la factorización por agrupación de términos, es decir, agrupamos términos que sean semejantes de 2 en 2, ¿verdad? De par en par. Entonces, en este caso, si yo junto, ¿verdad?, xy más 2x, ¿cuál es el factor común? Se ve clarito que es la x, Si yo a xy lo divido entre x, me queda la y. Y si a 2x lo divido entre x, me queda el 2. Entonces, este par sería x por y menos 2, ¿verdad? X por y menos 2. Tal vez hubiese sido mejor que antes lo hubiera planteado juntos, ¿verdad? Juntos los pares que se estiman convenientes, es decir, xy menos 2x, ¿verdad? Simplemente se cierra paréntesis menos, ¿verdad? Menos, el otro sería 3y más 6, ¿verdad? 3y menos 6. En este caso es menos 6 porque este menos me está afectando lo que está dentro, ¿verdad? Este 3y aquí está positivo, pero el menos por más lo hace menos. Y este está negativo, menos por menos es más, ¿verdad? Entonces ahí están, por decir así, agrupados. Entonces, pude haber agrupado también xy menos 3y y menos x más 6 y también daría el mismo resultado.
Bueno, entonces ya le había mencionado que si aquí x es el factor común, xy entre x es y 2x entre x es 2, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería el factor común? El factor común sería 3. La y no, porque el 6 no tiene, en cambio el 3 está incluido en el 3 y en el 6. Entonces el factor común sería 3. Si yo divido 3y entre 3, se me cancela el 3 y me queda la y. Por eso dentro del paréntesis solo va la y. Y si yo divido 6 entre 3, es 2, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Me quedaría x por y menos 2 menos 3 por y menos 2. Puede ver que este y menos 2 se repite acá también, ¿verdad? Ese es el propósito. Entonces, una vez que hemos hecho esta parte, ya sabemos que y menos 2 va a ser un factor, ¿verdad? Y los factores comunes que encontramos es el otro par de factores, es decir, x, ¿verdad? X menos 3. X menos 3, aquí está repetido esta parte, entonces x menos 3 sería un factor y el otro sería y menos 2 y ahí está resuelto el ejercicio que nos pidieron. Luego tenemos el número 13, solo nos faltan dos, ¿verdad? Tenemos el número 13, 25x cuadrado menos 1 y podemos ver que también es una diferencia de cuadrados porque 25 es 5 al cuadrado, x cuadrado es obvio y 1 es 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Entonces, ¿cómo se factorizan? La suma por la diferencia de sus raíces cuadradas o la, ¿verdad? O la diferencia por la suma de sus raíces cuadradas. La suma de 25 es 5, perdón, el cuadrado de 25 es 5 y el cuadrado de x cuadrado es x. El cuadrado de 1 es 1, entonces planteo 5x más 1 por 5x menos 1. De hecho, 5x por 5x es 25x cuadrado. 5x por negativo 1 es menos 5x. Y luego 1 por 5x es positivo 5x. Y acababa de decir menos 5x, entonces eso es 0. Y 1 por negativo 1 es negativo 1. Es decir, esto está factorizado y es lo mismo que esto otro. Luego vamos, creo que es el último ejercicio de estas factorizaciones, 36x cuadrado menos 49, que es otra diferencia de cuadrados. Sabemos que 36 es 6 al cuadrado y que x a la 6, al ser par, solo lo dividimos por 2. Es decir, la raíz cuadrada de este término es la de 36 es 6 y la de x a la 6 es x a la 3. ¿Por qué? Porque como es cuadrada, 2 por 3 es 6. Y sabemos de plano que la raíz cuadrada de 49 es 7 porque 7 por 7 es 49. Entonces se plantea la suma de sus raíces cuadradas por la resta de sus raíces cuadradas y problema resuelto, ¿verdad? Entonces hemos ido explicando paso a paso, ¿verdad? Entonces, por favor, miren, ¿verdad? El video para que le puedan entender. Miren una y otra vez el video para que le puedan entender y cualquier cosa, pues ahí están los comentarios, ¿verdad? Estos ejercicios son relativamente fáciles, pero los hice a petición de estudiantes, ¿verdad? De la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, ¿verdad? Es un placer servirles, su amigo Dilio Flores les habló. Por favor, luche mucho en su vida, luche mucho por sus países, que Dios les bendiga, con permiso.